El síndrome de Smith-Magenis es un trastorno genético complejo debido a la deleción intersticial del cromosoma 17, que abarca numerosos genes, incluyendo el gen inducible de ácido retinoico 1, conocido como RAI1, o mutaciones en sí mismo. Es de resaltar que el síndrome de Smith-Magenis es una anomalía congénita múltiple que se da de manera esporádica. Se considera un síndrome de discapacidad intelectual con un fenotipo clínicamente detectable por ciertas características físicas y neuroconductuales que progresan con la edad, como lo son la braquicefalia, la hipoplasia de la parte media de la cara, una frente prominente, fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba, pliegues epicánticos, los sinofismos y desarrollo de un prognatismo relativo dependiente de la edad gracias a la persistencia de la hipoplasia mediofacial. Los fenotipos característicos, tanto neurológicos como conductuales del síndrome de Smith-Magenis, son variables dependiendo de la edad de presentación clínica inicial. Por lo tanto, se considera apropiado dividir las manifestaciones clínicas de acuerdo con las distintas edades o etapas de la vida. Por ejemplo, en la infancia, los bebés con síndrome de Smith-Magenis pueden presentar rasgos dismórficos leves y retrasos en el desarrollo. Sin embargo, debido al temperamento agradable y a las habilidades sociales, el diagnóstico no suele hacerse a esta edad. Dentro de las características fenotípicas del síndrome, se ha observado que incluso cuando son bebés, es bastante distintiva una forma facial amplia y cuadrada. Durante la niñez, que abarca de los 18 meses a los 12 años, se considera que las alteraciones del sueño suelen ser el rasgo más generalizado, acompañado con comportamientos inadaptados, autolesivos y estereotipados, los cuales comienzan a surgir alrededor del año y medio, siendo los golpes en la cabeza el aspecto más frecuente. Y por último, dentro de la etapa de adolescencia y adultez, los problemas de comportamiento típicos observados en este grupo de edad incluyen estereotipias, inestabilidad del estado de ánimo, trastornos de la atención y ansiedad. Los adolescentes y adultos con el síndrome exhiben pensamientos obsesivos, principalmente sobre temas específicos, y la ansiedad se manifiesta como comportamientos repetitivos. En 1982 se describió por Smith y otros los primeros casos de lesión en la parte proximal del brazo corto del cromosoma 17, específicamente en la región 1, banda 1 con subbanda 2. Esta se encontraba eliminada en dos pacientes que no tenían ningún tipo de relación y los dos presentaban paladar hendido y malformaciones cardíacas. Luego, en 1984, Patil y Barley reportaron el caso de una niña de 4 años que presentaba una lesión intersticial del cromosoma 17. Ella tenía un cuadro de retardo mental, problemas de lenguaje, hipotonía, esotropía, sordera y una premaxila prominente, además de orejas pequeñas y displasia del esmalte dental. El tercer reporte del síndrome se da en 1986 por Smith. Aquí se describen a 9 pacientes sin ningún tipo de relación, todos con esa lesión en el cromosoma. Los pacientes presentaban braquicefalia, alteraciones de la conducta, hipoplasia facial, prognatismo y retardo del desarrollo psicomotor. En el reporte anterior fue cuando se describió por primera vez el síndrome y se definieron las características específicas de la condición. Moncla en 1991 anota algunas descripciones más gráficas del fenotipo, tales como anomalías craneofaciales, hipoplasia facial leve, junto con un puente nasal ancho y retardo mental severo con retraso marcado del habla. En 1996 se encontraron hallazgos significativos, tales como anormalidades otorrinolaringológicas en 94% de los pacientes, anormalidades en los ojos en un 85% de los pacientes y anormalidades del sueño en un 75% de los pacientes. Por último, gracias a Poisson y otros, en 2019 se dio una descripción detallada del deterioro neurocognitivo presentado en pacientes con síndrome de Smith-Magenis. Se supo que este empieza a la edad de 3 años y se manifiesta con retraso del habla, dificultad para escuchar, hiperactividad, desórdenes de aprendizaje académico interrumpido y la mayoría de los pacientes con síndrome de Smith-Magenis van a sufrir de ansiedad y algunos pueden presentar desórdenes de la interacción social como el trastorno del espectro autista, por lo que algunos autores han propuesto que el gen RAI1 es un locus susceptible al autismo. El síndrome de Smith-Magenis es una enfermedad muy rara que típicamente es esporádica. Se dice que afecta a hombres como mujeres de igual manera y que ha sido reportado en todos los grupos étnicos.
Además, cuenta con una incidencia de 1 entre 15.000 hasta 25.000 personas, aunque puede estar un poco errada. Es una aproximación debido a que se sabe que muchos casos son mal diagnosticados debido a lo parecido que es la clínica de estos pacientes con la de otros síndromes, y bueno, podría ser un poco menor. Teniendo en cuenta que el síndrome de Smith-Magenis es una condición esporádica, se ha buscado explicar las diferentes causas de las lesiones y sus variantes, las cuales se encuentran asociadas a distintos fenotipos. Se conoce que el síndrome es causado por una deleción heterocigótica en RAI1 en el cromosoma 17, donde la mayoría de las deleciones en este cromosoma son de novo, mientras que las variantes del E3 en RAI1 pueden ser de novo o heredadas. Es importante resaltar que los reordenamientos cromosómicos familiares complejos que conducen a la deleción intersticial en el cromosoma 17 pueden ocurrir, pero se presentan con poca frecuencia. Además de esto, se ha descrito casos anómalos de transmisión vertical de un progenitor afectado a un hijo, de mosicismo de la línea germinal de los padres y reordenamientos cromosómicos familiares complejos que conducen a la lesión. Tener en cuenta que si se ha identificado la alteración genética relacionada con el síndrome en un miembro de la familia afectado, es posible realizar pruebas prenatales para un embarazo de mayor riesgo y pruebas genéticas preimplantacionales. En la fisiopatología del síndrome de Smith-Magenis vamos a tener que ocurrir una rotura que va a dar lugar a un cromosoma más corto. Como podemos ver aquí, una lesión puede ser terminal, como esta, que quiere decir que va a ocurrir al final del cromosoma. Aquí podemos ver que se eliminaron los fragmentos 1 y 2, o puede ser intersticial. Esto quiere decir que va a ocurrir dentro del cromosoma. Como podemos ver, se eliminaron los fragmentos 2 y 3. Entonces, las consecuencias clínicas van a depender del tamaño del segmento eliminado y del número y la función de los genes que contiene. Bueno, la gran mayoría de pacientes con síndrome de Smith-Magenis porta una lesión intersticial en el brazo corto del cromosoma 17, abarcando así muchos genes, incluyendo uno muy importante que es RAI1. Esta lesión recurrente de un tamaño aproximado de 3.7 millones de pares de bases se va a lograr observar en casi 80% de los pacientes. Esta lesión va a incluir desde el gen que codifica para la proteína miembro de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral 13B hasta la quinasa 2 similar a UNC51, conocida como ULK2. Como lo mencionaba anteriormente, el gen más importante dentro de este síndrome es el gen RAI1. Él es un factor transcripcional implicado en el crecimiento celular, regulación del ciclo celular, desarrollo esquelético y óseo, metabolismo de lípidos y glucosa, neurodesarrollo embrionario, diferenciación neuronal y funciones de comportamiento. Y también muy importante, la actividad circadiana. El gen RAI1 va a influenciar la memoria, el comportamiento y las funciones motoras a través del metabolismo del ácido retinóico. Por esto, las mutaciones en el gen se van a considerar que tienen un rol causal en la patogénesis de la mayoría de las características observadas en los pacientes con síndrome de Smith-Magenis, incluyendo el rasgo autista, la discapacidad intelectual y comportamientos autolesivos, y también incluyendo las perturbaciones del sueño. El diagnóstico del síndrome de Smith-Magenis se realiza a partir de la sospecha clínica de signos y síntomas característicos en estos pacientes. Posteriormente es requerido un examen diagnóstico que confirme la lesión o bien en el cromosoma 17 o en la identificación de la mutación en el gen RAIL1. Esta identificación se puede realizar por medio de distintas técnicas que ofrecen ventajas y desventajas en su diagnóstico, como por ejemplo la técnica FISH, la cual se basa en la hibridación de una sonda específica que posteriormente hibridará y emitirá luz en caso de que la hibridación fuese exitosa. En caso de lesiones heterocigotas, la presencia de fluorescencia en uno de los cromosomas indicará la lesión en el cromosoma 17. Por otro lado, la técnica MLPA es una técnica basada en la hibridación de unas sondas especiales para zonas de interés que posteriormente son amplificadas mediante PCR. Esta técnica ofrece una gran ventaja en comparación con el FISH debido al tamaño de lesiones que puede detectar, ya que permite identificar errores de desde 50 a 70 nucleótidos que resultan demasiado pequeños para ser detectadas por medio de FISH. Otra técnica es el CMA o microarreglo cromosómico, la cual es una técnica que detecta variantes en el número de copias de un gen mediante el uso de diferentes sondas de oligonucleótidos y sondas de polimorfismo de un solo nucleótido. Esta técnica permite identificar microdeleciones que no serán posibles mediante carotipos convencionales.